Buenos días, mi nombre es Andrés Puebla, soy ingeniero agrónomo. Nos encontramos hoy en un campo de nogales en la comuna de Calle Larga para explicar la poda de nogales. En estos momentos nos encontramos, o me encuentro sin mascarilla, digamos, porque el equipo técnico, digamos, que se encuentra aquí apoyándome, están con sus PCR al día, para tranquilidad de los visitantes y los videntes de este video. Para empezar esta actividad hay que indicar las herramientas que uno utiliza para la poda de nogales y los elementos necesarios para hacer la misma. Para comenzar tenemos los elementos de seguridad, que son en este caso antiparras. Antiparra idealmente transparente, para que no tengan aumentos. Existen algunas de otros colores, ¿cierto?, que son amarillas o celestes, que también pueden ser utilizadas, pero esas tienden un poco a dar un poco de aumento en la actividad misma. Tenemos también nuestros guantes de seguridad, ¿cierto?, para también tener en muchos casos mejor control de las herramientas que vamos a utilizar. En el caso de nogales, digamos, de distintas edades, en el caso de los más pequeños, uno puede utilizar los comúnmente conocidos tijerones de poda, ¿cierto? Acá hay de diferentes marcas también y diferentes modelos. En ese caso depende mucho de la ergonometría de la herramienta, ¿cierto? Y lo que permita en muchos casos facilitar el corte de poda. Así también tenemos algunos picos de loro o podadores de altura, o que permiten aumentar un poco la altura, ¿cierto?, para hacer corte en ramas o brotes más altas. Dentro de esos mismos tipos de herramientas tenemos los picos de loro en altura, que permite extender, digamos, en este caso, extender la altura del pico del oro o de la herramienta. Esto es uno que viene con el tubo telescópico. Existen otros que solamente viene esta parte de la herramienta, que vienen atornillados, ¿cierto? Y uno le da la altura con un coligüe o un tutor, ¿cierto?, para tener mejor facilidad, digamos. Es importante que este tubo, ¿cierto?, sea liviano para mejor control y manejo de la herramienta. También tenemos, cuando queremos hacer cortes muy altos de ramas más gruesas, tenemos serruchos que se insertan también en coligües para poder también hacer corte, digo, de maderas de maderas más gruesas, ¿cierto?, y en mayor altura. Por otra parte, también tenemos algunos podadores en altura, que son ya a benzina, y los cuales permiten también llegar, y también son telescópicos, ¿cierto?, y permiten facilitar el trabajo en cortes que son de mayor envergadura, ¿cierto?, y que puedan estar en cortes más altos. Cuando uno realiza los cortes de poda, necesariamente se requiere pintar el corte de poda. En el caso de los caducos, ¿cierto?, pueden haber algunos para alguna enfermedad de la madera. Entonces, para evitar eso, uno va a pintar el corte de poda, y para ello uno va a requerir esta especie de hisopo, ¿cierto?, con el cual uno va a pintar, ¿cierto?, el corte de poda para mejor cicatrización de la herida, y eso lo va a pintar con pinturas de poda que están, digamos, fabricadas, ¿cierto?, para tener ese fin. Cuando uno hace un corte de poda o termina el corte de poda, es importante quitar la rama del árbol para que no quede en el árbol por mucho tiempo, y para eso también uno utiliza este tipo de gancho que permite sacar la rama que pueda haber que pueda quedar en el árbol y puede permanecer hasta la próxima temporada. Bueno, acá nos encontramos frente a un árbol al cual vamos a podar. Lo primero
es ubicarse frente al árbol para determinar y tener una visión más bien periférica o general del árbol a enfrentar en la poda. Una vez que uno ve el árbol desde una posición, el ideal es ubicarse con un fondo que sea claro para tener el contraste de las ramas que uno va a podar en el huerto. Lo primero al enfrentar un árbol de nogal es determinar la formación que se le va a dar o la formación que tiene en los huertos. En este caso, la formación que le vamos a dar o que vamos a manejar es de un eje central. El eje central es básicamente un árbol que se forma donde predomina un eje o el tronco principal y del cual en él nacen diferentes ramas a distintas alturas. El ideal en el eje central es tener ramas de forma helicoidal, es decir, creciendo en la altura como una especie de escalera de caracol donde las ramas salen hacia todos los lados, digamos, del árbol, y en el cual las ramas no se sobrepongan una sobre otra. Entonces, el primer paso que uno debe determinar en el caso de la poda de los nogales, antes de partir, es definir el eje. En este caso, nosotros definimos el eje como la rama, o el brote más bien, o la prolongación del tronco. Ese es el primer paso para la definición del eje, ¿cierto? El primer paso de la poda de los nogales en formación de eje central. Cuando uno tiene una formación de eje central, en el primer paso que definimos el eje, uno define la altura a la cual el árbol va a quedar como su altura máxima. En la teoría, la altura máxima del árbol está definido como el 70% de la distancia de la entrilera. Es decir, que si yo tengo una distancia de la entrilera entre una y otra de 7 metros, la altura máxima que tendría que tener ese árbol es de 5,5 metros de altura, para que la parte alta de este árbol no sombrea la parte baja del árbol de la hilera contigua. Eso es un tema teórico, pero que nos permite a definir como primera misión. En este caso, el árbol, como el primer paso, tenemos definido que el eje y el árbol más bien está definido a una altura que cumple dentro de la altura, digamos, que se estima prudente para que el árbol siguiente no sea sombreado, digamos, por el árbol que estamos en este momento podando, o la hilera que estamos podando. Entonces, el primer paso se define de esa forma. En el caso de que el árbol superara la altura a la cual podría empezar a sombrear a la hilera contigua, se despunta o se poda en la parte alta de ese árbol. Ahora voy a tomar mi podador de altura para intentar un poco mostrar cuál sería el brote a definir, a podar. Si este es el eje, ¿cierto? En la punta y la continuación del eje arriba, nosotros tenderíamos a despuntar la rama, ¿cierto? Para bajar la altura de la planta. En caso de que nosotros quisiésemos, por el contrario, aumentar la altura porque todavía es muy bajo, vamos a despuntar el eje en una yema que vaya o enfrente al viento. Si en este caso la altura fuese más baja de lo que nosotros pretendemos que llegue el árbol y el viento viene, en este caso, de mi izquierda hacia acá, nosotros tenderíamos a despuntar ese eje en una yema que enfrenta al viento, de modo que en su desarrollo esta planta vaya creciendo hacia, digamos, ese brote vaya enfrentando al viento y vaya creciendo derecho. Si yo corto el eje en una yema que vaya a favor del viento, lo que va a tender a hacer esa planta es a seguir creciendo, pero acompañando el viento, y se va a empezar a torcer. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso de la poda de nogales. El segundo paso es definir las ramas madres. Las ramas madres son todas ramas que nacen desde el eje, o llamadas también ramas principales. En este caso, tenemos esta como rama madre, esa como rama madre, esa que está ahí, ¿cierto? Y las que siguen hacia arriba, esa, la que va hacia allá, ¿cierto? Y las que van saliendo
desde el eje principal. ¿Ok? Entonces, el trabajo de las ramas madres, lo que uno busca es que esas ramas madres no quede ninguna sobrepuesta una sobre la otra y que en un futuro pudiese sombrear a la que sigue. Entonces, como segundo paso, en el trabajo de las ramas madres, lo que uno busca es abrir estas ramas madres, prolongando o haciendo que crezca hacia el espacio que todavía tiene asignado y que todavía tiene espacio para crecer. En este caso, si podemos mostrar, el trabajo de las ramas madres ha sido, creció esta rama madre, se tendió a despuntar ahí, sacar en un brote abierto, siguió creciendo la rama madre, ¿cierto? Y ahí se volvió a despuntar en una yema que iba hacia afuera, reventó, ¿cierto? Y siguió su prolongación y siguió creciendo hacia afuera y siguió abriendo. En ese caso, nosotros vamos a buscar que esa rama madre siga creciendo y siga abriendo, y lo que vamos a buscar con ello es despuntar o hacer un corte en una rama que permita abrir el árbol, o que permita seguir creciendo o prolongando el crecimiento de la rama hacia el lado. En este caso vamos a elegir ese corte, ese brote, porque va abierto, y lo vamos a hacer crecer hacia el lado. Vamos a sacar la rama después con el gancho para facilitar y vamos a continuar un poco el corte de poda. Lo vamos a hacer de esta forma, por parte, y después vamos a hacer de forma continua para que puedan ver el proceso completo. En este caso tenemos otra rama madre, que es esta que está aquí, que va abriendo y va prolongando, pero debemos abrir esa rama madre en un brote que vaya hacia afuera, y hemos elegido esa rama para que siga abriéndose ese corte. Continuamos rodeando el árbol y buscando las ramas madres, y vamos a seguir prolongando para que las ramas madres sigan creciendo y sigan abriendo, ¿ya? En este caso esta rama madre va en ese sentido, y acá tenemos dos brotes de los cuales debemos elegir uno porque va uno montado sobre el otro, y vamos a hacer el corte que permita abrir. El ideal es hacer el corte lo más pegado posible, de modo que esos pequeños tocones no queden en la planta. En este caso de esta rama madre, siguió creciendo, se despuntó ahí, en una yema abierta, y seguimos buscando crecer. Acá ya el brote se separa, ¿cierto? Y este se empieza a crecer erecto, ¿cierto? Y este va a ser que va a ser la continuación de esa rama madre. Continuamos viendo y trabajando las ramas madre, de modo que permitamos abrir el árbol y permita continuar el crecimiento hacia afuera. En este caso vamos a aprovechar este brote y esta rama y esta prolongación la vamos a hacer aquí, porque esta ya se fue un poco hacia adentro. Seguimos rodeando el árbol, vamos por parte haciendo esto para poder ir revisando el árbol. Una vez que uno va tomando un poco más de experiencia, ya después lo hace de forma continua. En este caso vamos a aprovechar de ocupar el tijerón, porque está al alcance de la mano, y para poder hacer un mejor corte de poda. Aprovecho que tengo el tijerón aquí en la mano para ver si puedo sacar uno más.
Esto lo vamos a dejar para después porque es una rama secundaria, así que vamos a continuar un poco en el proceso de la rama primaria. Ok. El tercer paso más bien, voy a ver si puedo sacar esta al tiro. Está justo enganchada ahí. Listo, salió. Nos vamos ahora a la rama secundaria, que sería el tercer paso de la poda. Y las ramas secundarias son aquellas que nacen del eje, de las ramas primarias. En este caso esta es la rama primaria, ¿cierto? Trabajamos la forma de prolongarla, y las que nacen de ellas son las ramas secundarias, que en este caso serían estas que están aquí. Esas ramas también se busca que llenen el espacio y se busca que se prolonguen hacia los espacios asignados. En este caso vamos a abrir, ¿cierto? Que podamos meter luz en ese tipo de rama. Esta que está aquí es una rama secundaria que vamos a buscar abrir en otra rama y ocupar el espacio asignado. En este caso, esta rama que está aquí se empezó a meter hacia el interior del árbol y necesitamos abrir. Esta, aun cuando la vamos a sacar, la voy a explicar en el otro paso, y después vamos a hacer una poda continua. Seguimos trabajando la rama secundaria y en general uno puede ver que hay bastante, en este caso de los árboles hay bastante bien ubicada la rama secundaria. Esa se va metiendo y la vamos a sacar. Para ir haciendo este continuo del trabajo de las ramas secundarias, uno las va buscando y las va eligiendo. Volvemos al mismo punto y en este caso lo que domina en este tipo de árboles son las ramas, que es el cuarto paso de la poda de nogales. Predominan las que se llaman las ramas mal ubicadas o las desubicadas. Son ramas que nacen desde y hacia el centro, y en esas es las que hay más. Aquí voy a aprovechar de utilizar ambas herramientas para explicar el proceso. Vamos a dejar esto acá y vamos a ocupar el tijerón para hacer el trabajo de las ramas más bajas. Siempre la idea para partir comenzando y para ir adquiriendo la experiencia en esto es partir del mismo punto para ir ubicando las ramas que queremos sacar. Aquí partimos por esta rama. Esta es una rama que nace va desde el centro y hacia el centro y va atravesada. Este tipo de rama no nos gusta porque el futuro sombreará el árbol. Hay algunas ramas que van naciendo hacia el centro, como las que están aquí. Esta rama es una rama desubicada porque se va metiendo, o mal ubicada, va desde el centro de una rama principal metiéndose hacia el centro. Acá tenemos otra que va montada en el lomo de la rama. Aquí va metiéndose una en el centro, este también, esta se metió hacia el centro también, va hacia adentro. En algunos casos los árboles hay que empezar no todos hay que hacerle lo mismo o predominan mucho más que otros.
Esta rama, aun cuando va saliendo desde el centro, la podemos dejar porque está ocupando un espacio que hoy día no tiene otra rama. Esta está ocupando ese espacio y esta ese espacio. Por lo tanto, este espacio todavía me permitiría tenerla. Esta rama, si yo la dejo, a futuro me va a sombrear esta parte de adentro y yo lo que no quiero es eso. Por lo tanto, las ramas que están mal ubicadas, las saco. Y como pueden ver, el árbol ya se va viendo más despejado. Con unos pocos cortes voy a aprovechar de sacar el tiro de este lado, que sería esta rama. Entonces ya el árbol se empieza a iluminar. Acá tenemos una que va creciendo derecho. Vamos a ver si podemos aprovechar parte de esa rama, quizás dejando esa para ver si en un momento tiende a caer hacia allá, pero esta ya se metió. Y esta también va directa. Vamos a dejar esa para ver si la podemos aprovechar, ese corte. Esta parte ya quedó bastante despejada. Hay una zona donde no hay una rama que sombree esta, que es la que podría decirse que está inmediatamente encima de esta, queda un espacio iluminado. Acá tenemos una que se empezó a meter ya ahí, la vamos a reubicar. Tenemos otra que están en los lomos de la rama, que sería esa. Acá se atravesó una, mal ubicada. Entonces, ahí vamos trabajando el árbol y vamos sacando las ramas que van quedando mal ubicadas para ir despejando. Principalmente son esas que van insertas en la parte, o que van naciendo hacia el centro y desde el centro de la planta. Como paso quinto y final, ya volvimos al mismo punto, es pintar los cortes de poda con la pasta poda que mostramos finalmente, y eso va a permitir tener una mejor cicatrización de los cortes de poda. A continuación vamos a hacer el quinto paso de la poda, que es pintar los cortes de poda. Para esto me puse las antiparras y me puse los guantes para tener mejor sujeción del hisopo. El hisopo se pinta o se llena con pintura y uno va a los cortes de poda. A los cortes de poda que uno realizó, y los va pintando de modo que permita que queden bien pintados, de modo que permita una mejor cicatrización de los cortes de poda. Es importante el uso de las antiparras en este trabajo para evitar que la pintura salte a los ojos . Y eso es la poda de nogales de producción. Estimados, esta ha sido la poda de nogales. Espero que les haya sido de utilidad y nos encontraremos en otra oportunidad.
Muchas gracias.